Esta es la 990, transmitiendo desde Formosa y para toda la región. Recién hablábamos de esta situación dramática en cuanto a lo ambiental que se está viviendo en la hermana República del Paraguay por tanta cantidad de animales muertos, peces muertos principalmente, y especies de todo tipo, principalmente por la falta de agua, donde debía estar el agua del río Pilcomayo, en estos momentos no está. Recién nos contaba nuestro colega Jorge Pérez que están en estudio la posibilidad de salvar algunas de esas especies, de esos animales, trasladándolos, y se habla de la posibilidad de trasladar incluso al lado argentino. Bueno, para hablar de cuál podría ser el efecto de todo esto, lo tenemos en línea al biólogo Franco Del Rosso, que tiene la amabilidad de atendernos. Del Rosso, muy buenos días. Lo saluda Hugo Agüero desde la M990. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Seguramente ha tenido oportunidad de ver las imágenes tremendas que han tomado todo público, de cuál es la situación de lo que debiera ser el canal del río Pilcomayo del lado paraguayo, que está en estos momentos totalmente seco, es un lodazal, no hay agua, y esto está generando un daño ambiental muy grande en esa zona. ¿Cómo debemos entender esto que está ocurriendo allí? Claro, ocurre que es un sistema que depende mucho de la intervención del hombre, porque el sistema del proyecto Pantalón, ese sistema de canales que provee agua del Pilcomayo tanto a la Argentina como al Paraguay, son obras que requieren un constante mantenimiento y la constante presencia del hombre haciendo funcionar esa entrada de agua para los dos países. Acá hay un problema de ingeniería o un problema de mantenimiento que hizo que no ingrese la cantidad de agua suficiente del lado paraguayo, y al retroceder el río Pilcomayo, o sea, el agua que normalmente ingresa, los animales se ven en una situación crítica, ¿no? Porque algunos se pueden trasladar, otros consiguen llegar hasta algún otro cuerpo de agua más cercano, pero otros quedan confinados en esos lodazales. Indefectiblemente, si no son rescatados, trasladados, digamos, a otro sitio, van a morir porque no son las condiciones que necesitan para vivir, ¿no? Los primeros que mueren son los peces, y después, de no revertirse la situación, muere otro tipo de fauna, como estuvimos viendo, mamíferos y reptiles, en una situación crítica, pero tiene que ver con que es un sistema intervenido que necesita constantemente la presencia del hombre para mantenerlo en buenas condiciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el daño ambiental que puede generar esta mortandad de ya no solo de peces, sino de todo tipo de animales allí? Bueno, la verdad es que como las imágenes son impactantes, el daño ambiental no es demasiado grande, en el sentido de que el sistema recupera su equilibrio con gran velocidad, y aquellos animales que han muerto, o sea, sirven de alimento para otros que subsisten a base de carroña, de cuerpos en descomposición. Todo el sistema se recicla muy rápido, la materia, ¿no? El impacto en las especies que están siendo afectadas tampoco son especies que se encuentren en una situación de estatus de conservación muy complicada, ¿no? Son especies relativamente abundantes, pero de hecho son las especies más sensibles a los cambios hidrológicos, como el carpincho, el yacaré, ¿no? Y los peces. Yo no lo categorizaría como un desastre ambiental, sí un problema ambiental muy referido a lo que es el manejo del hombre sobre el ecosistema, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera, si se produce la posibilidad de rescatar estos animales, como se plantea, y el traslado a zonas donde haya cantidad abundante de agua, se habla incluso que podrían trasladarlo del lado argentino. Esto, a ver, ¿podría tener alguna consecuencia positiva o negativa que haya más abundancia de estos animales en nuestro territorio? Naturalmente, lo más probable es que mucha de la fauna de ese lado, del lado paraguayo, haya migrado hacia el lado de la Argentina, hacia la zona del Bañado de la Estrella. Toda la parte de avifauna y gran parte de los mamíferos y reptiles son de andar mucho. O sea, seguramente, naturalmente se han trasladado hacia el lado de Argentina, porque
el cuerpo de agua más cercano que tienen está del lado de Argentina y no del lado de Paraguay, ¿no? Sobre la posibilidad de trasladar animales desde el Paraguay a la Argentina, biológicamente no es el inconveniente, o sea, un ecosistema como el Bañado de la Estrella puede recibir una enorme cantidad de fauna y aún tendría capacidad para alimentar, si se quiere, para sostener a poblaciones grandes de animales. No tendríamos ese inconveniente. Lo que sí sería, no es un tema sencillo desde lo legal, ¿no? Trasladar fauna de un país a otro requiere ciertos permisos que no sé si es posible sacarlos con la urgencia que tiene esta situación. Uh-huh. De todas formas, dentro de lo que es el Paraguay, habría muchísimos otros humedales donde localizar este tipo de fauna sin que signifique eso un desequilibrio ecológico, ¿no? A eso apuntaba mi consulta, si es que por allí, digo, calculando, porque lo que uno miraba, te lo explicaba, y en las imágenes está muy claro, de como animales que estaban en mayor peligro ante la ausencia, ante la falta de agua, eran yacarés, carpinchos, todo tipo de mamíferos. ¿Qué pasaría si de repente, no sé el número, pero se traen un número importante de esas especies al lado argentino como forma de garantizar su supervivencia, suponiendo que se cumplen todos los trámites, que el gobierno le da la autorización para hacerlo? ¿Eso podría producir algún desequilibrio de repente, digo, un exceso de yacaré en una zona? ¿Podría producir un desequilibrio ambiental? Hoy, en la situación del Bañado de la Estrella, hoy no, porque ha ingresado muchísima agua. El bañado está muy grande, ¿no? Contiene, ya de por sí el bañado tiene una población de yacaré muy, pero muy grande, supera los 200.000 individuos la población de caimanes solamente del Bañado de la Estrella. La posibilidad que ingresen, no sé, 200 animales más, 300 animales más, 500 animales más, no mueve la aguja dentro del ecosistema, ¿no? Uh-huh. Y menos en mamíferos que son de menos impacto todavía, ¿no? Entiendo. Y respecto a ver, la falta de agua, estamos hablando de animales que están A nosotros nos pasa también, ¿no? A nosotros hay años donde el bañado tiene poca agua y también tenemos mortandades de peces, no, a veces no de animales más grandes, no, porque el sistema de Argentina es distinto, tiene todo un sistema de riachos donde los animales se pueden refugiar, pero nos ocurre también, no es un hecho, o sea, varias veces hemos salido en las radios y en los diarios también explicando la situación de las mortandades de peces por estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿Y se da siempre por falta de agua o por algún elemento tóxico en el agua? No, normalmente cuando tenemos una mortandad, primero que calificamos mortandad a la muerte de miles de individuos, ¿no? Si mueren algunos pocos ejemplares, no lo calificamos como una mortandad, y ahí sí, por ahí nos llama más la atención, cuando son menos los que mueren. Cuando son muchos, generalmente se debe a cambios en los parámetros físico-químicos del agua naturales, digamos. Cuando uno tiene una mortandad de peces, lo que hace es ir al lugar, registrar lo que son el oxígeno disuelto del agua, la demanda biológica de oxígeno, ver los parámetros, como le dije, físico-químicos del agua, y si no encuentra ahí la respuesta, ahí tiene que empezar a desechar otras posibilidades, que se haya derramado algún tipo de químico, que haya habido alguna arrastre, alguna sustancia tóxica, y eso solamente se determina a través de análisis de laboratorio, ¿no? Eso uno desde acá no lo puede decir, no lo puede descartar. Uh-huh. Si una mortandad se debió a una sustancia tóxica o solamente a la merma de oxígeno porque falta agua, ¿no? Uh-huh. Necesita análisis complementario que lo tiene que hacer la autoridad que esté a cargo, ¿no? Uh-huh. Desde ya le agradecemos infinitamente estos minutos, ha sido muy claro en sus conceptos y nos permite entender un poco mejor, y si se quiere,
tranquilizar algunas preocupaciones que por allí a priori teníamos ante una situación que desconocíamos, digo, una situación donde a partir de esta crisis hídrica que tiene el Paraguay, entre la falta de agua, la mortandad de animales, que esto puede hasta entenderse como un grave problema ambiental, bueno, se habilitaba la posibilidad de trasladar esos animales a territorio argentino y era una parte que queríamos justamente conocer la palabra de un especialista para saber si podía generar o no algún inconveniente. No, desde lo ecológico, desde lo biológico, la influencia es mínima si se llegara a tomar una medida como esta. Pero como hace un tiempo que trabajo en esto, te puedo decir que es complicadísimo, requiere de una cantidad de recursos humanos, técnicos, muy grande hacer un traslado, de hacer un rescate masivo de animales. Realmente no es algo que se pueda hacer con facilidad, digamos. Vos podés rescatar 1, 2, 10, pero si tenés que rescatar 1000 caimanes y trasladarlo, es todo un operativo, no es para nada sencillo ni económico. Por eso este tipo de situaciones se tienen que prever desde la planificación, o sea, de que si se quedó sin agua en la zona del Paraguay porque hubo un problema a nivel de ingeniería, a nivel de mantenimiento, no tenemos que tratar de solucionar el tema cuando está el problema ya declarado, sino tratar de evitar que el problema se provoque, ¿no? Seguro, se produzca. Totalmente de acuerdo. Licenciado, le agradecemos esta comunicación, ha sido muy amable. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tenemos la palabra de Franco del Rosso, él es biólogo y ha tenido la amabilidad de dialogar y aclarar esta situación que genera mucha preocupación en términos ambientales, psicológicos, por el desastre que está ocurriendo allí en el Paraguay ante la falta del ingreso de las aguas del río Pilcomayo de ese lado. Y se explica todo en que o no se hicieron las obras o se las hicieron mal y por eso no ingresa ese vital líquido para las poblaciones humanas, pero también para los animales de ese lado. Todo lo contrario ocurre del lado argentino, donde las obras se hicieron, el agua está entrando, el 100% del río Pilcomayo está entrando en estos momentos al lado argentino, o al menos es lo que se presume, y del lado paraguayo hay un escándalo realmente. Esto, de hecho, en el día de ayer pedían incluso la renuncia del ministro de Obras Públicas por entender que las obras no se hicieron adecuadamente.